Estaba leyendo una historia sobre dos hermanos que en el siglo XIV tuvieron un conflicto. Eran dos hermanos que les tocaba heredar una posición de duque. Eso era un cargo en ese tiempo por la región de lo que ahora se conoce como Bélgica. Y eran dos hermanos, uno se llamaba Reinald y el otro se llamaba Edward. Reinald era el hermano mayor y era al que le tocaba heredar ese título. Pero su hermano menor, Edward, organizó una revuelta con otras personas y le quitó el título de duque a su hermano. Algo interesante es que Edward, el hermano menor, no mató a su hermano, al hermano mayor, sino que lo llevó como prisionero y lo encarceló, pero lo encarceló de una forma curiosa. Hizo construir una cárcel, lo hizo sentar y hizo que construyesen una cárcel alrededor de él. ¿Por qué hizo eso? Lo que pasa es que Reinald tenía por apodo, le decían Crassus, que en latín significa muy gordo. Reinald era un hombre pero muy gordo. Así que para construirle una cárcel, tuvo que hacerlo sentar e hizo que trabajadores le hagan paredes a su alrededor, un techo, y era una cárcel que solamente tenía una sola puerta. Edward, el hermano menor, le dijo a Reinald, tú puedes salir libre cuando tú quieras. La puerta no tenía llave, las ventanas no tenían barrotes, pero ¿cuál era el inconveniente? Que Reinald no pasaba por la puerta. Lo único que tenía que hacer Reinald para poder salir en libertad era bajar de peso y caminar hacia su libertad. El obstáculo que tenía Reinald para disfrutar de su libertad no se encontraba en la puerta, no se encontraba en las ventanas o en nada a su alrededor. El obstáculo que tenía Reinald para caminar en la libertad estaba en él mismo. Y obviamente su hermano, para poder conflictuar un poco más esa situación, todos los días le enviaba un banquete de comida deliciosa a su hermano. Tristemente para Reinald, su deseo de ser libre nunca fue más grande que su deseo de comer. Hermanos, esta figura ilustra lo que muchos cristianos experimentan en sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo, por la fe, ha librado a todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y los creyentes están aptos, capacitados para caminar en esa libertad. Pero tristemente, muchos, al ceder a los apetitos y deseos de la carne, vivimos como esclavos y no como libres en Cristo. Hoy, a la luz de Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 14, quiero que veamos 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, una interrogante. ¿Perseveraremos en el pecado? Punto número 2, bautizados en Cristo Jesús. Y punto número 3, instrumentos de justicia. Vamos a orar para encomendarnos en las manos del Señor y que Él hable a nuestro corazón en esta mañana. Oremos. Dios amado, al abrir tu palabra, Señor, venimos ante ti humillados porque somos débiles, porque somos incapaces de entender por nuestra propia cuenta, Señor, y necesitamos que sea tu Espíritu
dándonos entendimiento, que tú puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu poderosa palabra en esta mañana. Oramos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Y vamos a contextualizar un poco antes de poder entrar en materia, antes de poder desarrollar el texto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo ha estado desarrollando en los capítulos anteriores? Bueno, desde el capítulo 1 el apóstol Pablo ha ido desarrollando la doctrina de la justificación. En el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 el apóstol Pablo presenta de que todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Que todo ser humano no tiene excusa delante de Dios, porque hemos infringido su ley, porque hemos ido en contra del Dios Santo, por lo cual nadie tiene excusa, por lo cual todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el capítulo 5 que antecede a este capítulo que vamos a estudiar, el apóstol Pablo ha estado desarrollando cómo el Señor Jesucristo ha logrado la justificación para los que creen en Él. ¿Cómo ha obtenido aquello? Y lo hace desde una comparación entre dos representantes a los cuales está el Adán y el postrer Adán. El apóstol Pablo dice que todo ser humano nace bajo la representación del primer Adán. Después de la caída de Adán, dice que entró la muerte, y por la muerte se refiere a la separación eterna de Dios. Todo ser humano, al estar representado por Adán, cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Y cuando Adán pecó, dice que todos morimos en él. Así que todos nacemos bajo la representatividad legal, o como se conoce en teología, como bajo la cabeza federal de Adán. Pero Dios ha otorgado, por su misericordia, un nuevo y mejor representante. El postrer Adán, Cristo. Y así como por la desobediencia de Adán vino la muerte, por la obediencia de Cristo viene la vida. ¿La vida para quiénes? La vida para todo aquel que cree en Cristo. Para todo aquel que tiene a Cristo como su representante legal. Así que aquí tú estás o bajo la representación del primer Adán o bajo la representación del segundo Adán. Si tú estás bajo la representación del primer Adán únicamente, tienes que saber de que estás bajo condenación. De que no estás dentro de la familia de Dios. Dios ya ha dictaminado un juicio para todo aquel que está bajo la representación de Adán. Y Pablo introduce en este capítulo que está hablando del pecado y sus consecuencias, introduce cómo cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 20. Que cuando el pecado había rebalsado y había inundado y había causado un estrago total en toda la humanidad, Dios hizo sobreabundar, hizo rebalsar su gracia para lograr el perdón de pecados para todo aquel que cree en Cristo. Al iniciar el capítulo 6, el apóstol Pablo se pregunta si es que van a haber personas que van a malinterpretar esa frase. Porque quiero que leamos versículo 20 del capítulo 5 de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
El apóstol Pablo se está preguntando si van a haber personas que van a malinterpretar esa verdad y van a usar esa frase como una ocasión para vivir en pecado. Es más, nosotros encontramos evidencia tanto del apóstol Pedro como de Judas que hubieron personas que estaban malinterpretando esta hermosa doctrina como es la doctrina de la gracia de Dios, el regalo, el favor de Dios. Por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16, el apóstol Pedro dice lo siguiente sobre los escritos de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro dice que habían personas que estaban torciendo, manipulando, distorsionando los escritos del apóstol Pablo y toda la escritura. Seguimos unas páginas más adelante al libro de Judas. Judas, versículo 4. Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que habían pasado? El apóstol Pedro dice que habían personas que estaban distorsionando los escritos del apóstol Pablo. Y ahora aquí Judas habla de personas impías que estaban distorsionando el mensaje de la gracia de Dios para vivir en un libertinaje de pecado. Amados hermanos, esto es algo muy frecuente hoy en nuestros días también, donde nos encanta hablar del Dios bueno, amoroso y perdonador, el Dios de gracia, y muchas veces hacemos una burla de aquello cuando usamos aquello como una excusa para vivir en inmundicia, para vivir pecando constantemente. Entonces, el apóstol Pablo, al iniciar el capítulo 6, que estamos por estudiar, empieza a hacer estas interrogantes porque él sabía que iban a haber personas que iban a utilizar esa frase, que iban a utilizar esa verdad para distorsionar la gracia de Dios. Entonces, volvemos a Romanos capítulo 6 y ahora sí damos lectura al versículo 1. Empieza Pablo diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseverar que utiliza el apóstol Pablo es la conjunción del verbo está en un activo presente. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, vamos a continuar pecando una y otra vez para que abunde más gracia. La idea de esto es que muchas personas estaban diciendo, a ver, vamos a razonar lógicamente esa frase. Si cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces cuando más pecado hay, más gracia hay. Entonces, vivamos pecando y pecando para que haya mucha y mucha más gracia. Y el apóstol Pablo dice, a ver, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos? ¿Continuaremos viviendo en pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo en el versículo 2 va a responder tajantemente y dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Hermanos, no es aceptable para el creyente vivir en un continuo pecado. Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo no es que el creyente no va a pecar. No es que el creyente
deja de pecar, pero sí dice que no tiene licencia para pecar. El creyente no tiene permiso para pecar. La gracia de Dios no es una excusa para vivir en continuo pecado. Pablo es tajante y dice, de ninguna manera. Y Pablo argumenta su respuesta al decir de ninguna manera, lo argumenta con un argumento bíblico, con un argumento desde el Evangelio. No es una opinión de Pablo, no es una opinión legalista de Pablo, sino que es una perspectiva bíblica de lo que Pablo está diciendo. Dice, de ninguna manera. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de Pablo para decir eso? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo muestra que no podemos vivir en pecado porque es uno de los beneficios de la redención de Cristo. Si nosotros negamos, si nosotros dudamos de esta verdad, queridos hermanos, de que el creyente no tiene permiso para pecar, si nosotros dudamos de esto, estamos dudando de los beneficios de la redención de Cristo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es un hecho. Es una evidencia bíblica que tiene su fundamento en el Evangelio. Ahora, voy a ser enfático en esto. El apóstol Pablo está hablándole a creyentes, a personas que han creído en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un creyente va a pecar, pero tiene el Espíritu Santo que lo capacita para poder parar y dejar de hacer algo y dejar de cometer el pecado. Aquella persona que no ha creído aún en el Evangelio de Cristo, aún sigue siendo un esclavo del pecado y no puede parar. Así que esta advertencia del apóstol Pablo es para los creyentes, para aquellos que están bajo la representación legal de Cristo y les dicen, no, de ninguna manera ustedes pueden seguir viviendo en continuo pecado. No pueden vivir embarrándose y ensuciándose continuamente en el pecado. Y pasamos a nuestro segundo punto. Bautizados en Cristo Jesús, desde el versículo 13 en adelante. ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? El apóstol Pablo termina el versículo 2 diciendo que hemos sido bautizados, que hemos muerto al pecado. Entonces, ¿qué significa? Lo que el apóstol Pablo va a desarrollar de aquí en adelante es responder esa pregunta, ¿sí? ¿Qué significa que el creyente ha muerto al pecado? Verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo describe esta situación desde el entendimiento del Evangelio. Y empieza diciendo, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados, toda aquella persona que ha sido bautizada en Cristo Jesús, ha sido bautizada en su muerte? La palabra bautizado, baptizo, que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, es una palabra que significa sumergido o cubierto. ¿Sí? Sumergido o cubierto es la idea. Por eso que cuando se lleva a cabo el bautismo en agua, se lo aplica por inmersión, sumergir, cubrir por completo. Ahora, el apóstol Pablo no está hablando únicamente del bautizo en agua, sino que está hablando de un bautizo que se lleva a cabo mucho antes. Por eso dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿cuándo hemos sido bautizados? Hemos sido bautizados en su muerte. La idea de lo que Pablo está diciendo es que
ese bautizo que recibe todo creyente lo recibe desde el momento en el cual hemos creído en el Evangelio. La idea de lo que Pablo está hablando es de que hemos sido unidos a Cristo. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. El apóstol Pablo va a clarificar esta idea en el versículo 5 cuando dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esa frase que dice, fuimos plantados juntamente con Él, esta frase es usada en el proceso del injerto. Es cuando se injerta una rama a un árbol vivo, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que nosotros hemos sido injertados, hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. En su resurrección. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Es que cuando una persona cree en el Evangelio de Jesucristo, ha sido completamente unido a Cristo. Y que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, esa persona estaba muriendo con Cristo al pecado. Y que cuando Cristo resucitó, como estamos unidos a Cristo, hemos resucitado juntamente con Él. Sigue desarrollando la idea, versículo 6. Sabiendo esto, sabiendo que hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más de Él, más al pecado. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Hermanos, lo que pasó en la cruz del Calvario para todo aquel que cree en Él es algo milagroso, es algo maravilloso. Esto no es una metáfora, no es una figura literaria que está utilizando el apóstol Pablo para explicar una realidad. Está diciendo cosas reales que pasaron. Cuando una persona cree en Cristo y está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, ha muerto esa persona al pecado. Eso significa que el viejo hombre, el hombre identificado con el primer Adán, ya está muerto. Ya está muerto. Y Dios nos hace una nueva creación. Es lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro Señor Jesucristo, al unirnos a Cristo y morir al pecado, no se queda ahí, sino que Él resucitó, nos trajo a una nueva vida. Y el apóstol Pablo dice, no solamente una nueva vida, sino que somos una nueva creación. Dios nos hace una nueva creación en Cristo Jesús. Y luego en Efesios capítulo 4 va a explicar de qué forma vive esta nueva creación. Versículo 22 del capítulo 4 de Efesios en adelante dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esa palabra despojaos da la idea de que ya está muerto el viejo hombre y puedes deshacerte de él. Puedes deshacerte y renuévate y vístete. Volvemos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 7 al 10. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es una verdad, hermanos, importante.
El creyente ha sido unido a Cristo y está tan unida la justificación con la santificación. El apóstol Pablo dice, el que ha muerto ha sido justificado. Si una persona ha sido justificada, si una persona ha sido perdonada y salvada, también ha sido santificada por Dios. Y es santificada por Dios progresivamente. Dios a los que justifica, los santifica. Cuando Dios nos viene a salvar del pecado, no solamente viene a salvarnos de la condenación del pecado. Muchas personas solamente piensan en la condenación del pecado. Y claro que eso es algo trágico. Por eso cuando uno escucha a los evangelistas de hoy en día y prácticamente dicen, ¿quién quiere ir al cielo? Y todo el mundo levanta la mano porque creen que el único problema del pecado es la condenación. Pero la redención no solamente consiste en salvarnos de la condenación del pecado, sino que también Dios nos liberta de la esclavitud del pecado. Dios a los que salva de la condenación también los salva de la esclavitud del pecado. Es por eso que el apóstol Pablo, versículo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y ahora utiliza esa misma figura para referirse al creyente, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Estamos vivos para Dios. Charles Spurgeon decía lo siguiente con respecto a que estamos muertos al pecado. Dice, si Dios nos ha dado una vida enteramente nueva en Cristo Jesús, ¿cómo puede ser gastada la nueva vida a manera de la vida vieja? ¿Será que el espiritual debe vivir como carnal? Ahí responderíamos como el apóstol Pablo en el versículo 2. De ninguna manera. De ninguna manera. Aquel que ha sido muerto al pecado y ha sido resucitado con Cristo a una nueva vida, ha sido recreado en Cristo Jesús, siendo una nueva creación creada en santidad y justicia. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. Es lo que el apóstol Pablo está queriendo mostrar en este capítulo 6. Los que han sido unidos a Cristo han sido unidos en su muerte y en su resurrección. En su muerte al pecado, pero también hemos sido unidos en una nueva vida. Tenemos que entender esas dos verdades, hermanos. Si tú verdaderamente has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador Jesucristo, tienes que saber de que tu unión con Cristo no solamente está en la cruz. No solamente significa que tus pecados han sido perdonados porque estabas unido en su muerte. Y tú dices, wow, qué excelente. Estoy unido a Cristo en su muerte. Muchas personas solo celebran aquello y muchas personas solo ven esa perspectiva de la redención y dicen, sí, estoy unido. Yo quiero que Él me represente ahí. La pregunta es, ¿tú entiendes que también estás unido en su resurrección? ¿Tú entiendes que al estar unido a Cristo en su resurrección significa que has sido traído a una nueva vida? Los beneficios de la cruz de Cristo tienen que ver en la cruz como en su triunfo de la tumba, que muestra todo el panorama de la redención del creyente, librados de la condenación
y librados de la esclavitud del pecado para una nueva vida. Despojaos del viejo hombre, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Y entramos a nuestro tercer punto. Instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Verso 12 y verso 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora sí nos vamos a tomar un poco más con calma estos versículos. Vamos a ver con calma estos versículos. Empieza el apóstol Pablo diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuevamente hace énfasis a algo similar a lo que veíamos en el versículo 1 cuando decíamos de perseverar en el pecado. Amados hermanos, el creyente va a pecar. El creyente va a tropezar en su vida como creyente. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el pecado ya no reina en tu vida. Ya no reina en mi vida. ¿Y cómo nosotros sabemos que alguien reina en mi vida? Y él lo relaciona a la obediencia. Por eso dice, no reine el pecado de manera que obedezcamos. Más adelante, si nosotros vamos un poco más adelante, versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo va a hablar justamente sobre la obediencia a quien gobierna tu vida. Versículo 15 dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. El apóstol Pablo está diciendo, no reine el pecado sobre vosotros. La pregunta es, ¿quién reina en tu vida? ¿Quién reina? ¿Cómo nosotros podemos hacer una evaluación objetiva de quién reina en mi vida? Simplemente evaluemos a quién obedecemos. Si tú obedeces a tus impulsos carnales y pecaminosos desenfrenadamente, los obedeces una y otra vez, entonces no hay dónde perderse de quién está reinando en tu vida. El apóstol Pablo dice que no reine, que no reine. Ya ha sido liberado. ¿Se acuerdan la figura de la ilustración con la que iniciamos el mensaje? La puerta ya está abierta. Tú puedes pararte y caminar en esa libertad cuando tú quieras. El problema es que somos como Reinald, el de la historia, que nos encanta simplemente rendirnos a los deseos de nuestra carne y decidimos quedarnos viviendo como esclavos, aun cuando ya la puerta está abierta. Aun cuando Cristo ya logró tu libertad. No reine el pecado sobre vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis. Y aquí va a hablar sobre el significado de cómo se lleva a cabo este proceso de pecado. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa la palabra concupiscencia?
son los deseos, pensamientos pecaminosos. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 va a describir cómo se lleva a cabo este proceso de obedecer y a veces someternos a nuestros deseos pecaminosos. Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, todo empieza con un deseo. Todo empieza con un pensamiento. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo al decir, no reine. Tú tienes la capacidad como hijo de Dios de no obedecer a ese deseo. Hermanos, vivamos como libres, ya no como esclavos. No obedezcamos a esos deseos, a esos impulsos que mientras estamos en este cuerpo de corrupción hasta el momento en que seamos glorificados con Cristo, vamos a seguir teniendo. Pero ya tenemos la capacidad, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, para resistir y para no obedecer. Y ahora lo que va a hacer el apóstol Pablo va a ir desarrollando cosas prácticas, porque uno dice, qué fácil, ¿no? El apóstol Pablo diciendo no reine. Pero el apóstol Pablo va a mostrar cosas prácticas de cómo llevar a cabo esto. Cómo vivir de esta forma. Bueno, versículo 13 dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Va desarrollando, dice primero, no reine sobre vosotros, no reine sobre vuestros cuerpos mortales el pecado. Y luego dice, no obedezcas a las concupiscencias. Y luego sigue diciendo, no prestes tus miembros como instrumentos de iniquidad. Es una lucha que involucra todos los miembros de tu cuerpo, hermano y hermana. Todos los miembros de tu cuerpo. Es una lucha que tienes que tomarla con tal seriedad de saber de que todo tu cuerpo está involucrado en esta lucha. Por lo cual, hay una canción, hay un corito de niños que se hace cantar, ¿no? Que dice, cuidadito los ojitos lo que miran, ¿no? Cuidadito los oídos lo que oyen. Cuidadito la boquita lo que habla. Cuidadito las manos lo que hacen. Cuidadito los pies lo que... Cuidadito todos los miembros de nuestro cuerpo, porque no somos de fiar. No somos de fiar. Hay un hermano llamado Paul Washer, y a él lo invitaron una vez a dar un seminario, un taller sobre noviazgo. Y le preguntaron por qué él no le confiaba a su hijo el poder ir a fiesta o el poder ir y hacer una otra cosa. Y le decían, ¿por qué usted no confía en su hijo? Eso es una muestra de que no lo quiere o de que no le tiene confianza. ¿Acaso usted no sabe cómo lo está educando?
Y Paul Washer dijo, sí, no confío en mi hijo. ¿Y saben por qué no confío en mi hijo? Porque ni siquiera confío en su padre, en él mismo. Hermanos, no somos dignos de confianza, ni de nosotros mismos, de tus manos. No te confíes de tus ojos, de tu boca, de tu oído. Por eso el apóstol Pablo le dice, cuida todos tus miembros. La lucha involucra todo tu cuerpo. No prestes tus miembros como instrumentos de iniquidad. No prestes tus miembros como instrumentos de iniquidad. Pero luego va a ir más adelante el apóstol Pablo y va a decir que no es suficiente solamente el negarnos de hacer algo, sino que va a dar un contraste. Verso 13 dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No solamente debemos negar nuestros miembros a los deseos de la carne, sino que debemos presentar nuestros miembros, ofrecer nuestros miembros a Dios. Esto lo va a reafirmar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, un poquito más adelante, cuando en el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto que el apóstol Pablo está diciendo es una representación que se veía en el Antiguo Testamento con la consagración sacerdotal. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 29, desde el versículo 22 en adelante, dice, luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, versículo 20 en adelante. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Mataban el carnero y tenían que rociar sangre en los dedos pulgares, en las orejas, en los dedos de los pies. Esa era una representación de que el sacerdote estaba siendo consagrado, de que todo el cuerpo del sacerdote le pertenecía a Dios. La sangre del sacrificio era aplicada en la oreja, el pulgar de la mano y el pie, en señal de que todo el cuerpo del sacerdote pertenecía a Dios y que debía usarse únicamente para su gloria. Para su gloria. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que entreguemos nuestros miembros a Dios, cuando en el capítulo 12, versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio a Dios, está diciendo que nuestros cuerpos deben ser consagrados, deben ser entregados únicamente, completamente para la gloria de Dios. Si yo te preguntara, querido hermano, en la cruz de Cristo, nosotros entendemos y siempre decimos que Él nos compró a un alto precio, ¿verdad? Yo te pregunto,
¿qué compró? ¿Qué es lo que compró el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que compró con su sangre ahí? Muchas personas solo creen que Cristo compró nuestra alma. Y todos decimos, sí, yo le doy mi alma al Señor porque ahora le pertenece. Queridos hermanos, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Sí, y el apóstol Pedro va a decir que ese precio por el cual hemos sido comprados es su sangre. Nos ha comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado hermano, si tú has sido comprado por Cristo, le perteneces a Dios en cuerpo y alma. Tus miembros, cada parte de tu cuerpo, le pertenece a Dios. Y así como en la consagración sacerdotal, debe ser usado únicamente para su gloria. Para su gloria. ¿En qué estás usando tu cuerpo? ¿En qué estás usando tu cuerpo? ¿A qué dedica tiempo tus ojos? ¿A qué le dedicas tiempo con tus oídos? ¿A qué dedicas tiempo con tus manos y tus pies? ¿Es a la gloria de Dios o simplemente para satisfacer tus propios deseos? ¿Utilizas tus ojos solo para mirar cosas que satisfacen tus deseos? ¿Utilizas tus oídos solo para escuchar cosas que satisfacen tus oídos? ¿Utilizas tus manos solo para satisfacer tus propios deseos? Hermanos, si has sido comprado por Cristo, le perteneces. Y tus miembros, tu cuerpo, debe ser usado únicamente para la gloria de Dios. Y así hacer y decir, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquiera sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque le perteneces a Él. Aplicaciones en esta mañana, hermanos. Número 1. El creyente, mientras estamos en este cuerpo de corrupción, va a pecar. Pero debemos tener en cuenta esto, que no tenemos licencia para pecar. No tenemos permiso para pecar. La gracia de Dios no es una excusa para pecar. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por lo que nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado en su muerte. Y hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Hemos sido recreados. Somos una nueva creación de Dios. Por lo tanto, debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Le pertenecemos a Dios en cuerpo y alma. Y cada parte de nosotros debe ser usada por Dios para su gloria.